Leamos juntos. Un espacio creado para leer la Biblia en forma narrativa, sin capítulos ni versículos, para entender mejor la idea del contexto. Así se encontraba en los originales del texto sagrado. Las lecturas que presentamos son de la Biblia Textual Cuarta Edición. Cada programa emitido se encuentra en el canal de YouTube y deben buscarlos como Leamos Juntos Biblia Textual. Soy Edwin Alvarado desde Florida, en los Estados Unidos de Norteamérica. Qué bueno que nos acompañen. A continuación, daremos lectura del libro de Levítico, pero antes hagamos una pequeña reseña de este libro. La mayoría de eruditos bíblicos conservadores reconocen a Moisés como el autor de Levítico, pero muchos insisten en que se trata de una compilación de tradiciones transmitidas oralmente hasta formar lo que tenemos hoy. Esta última teoría pasa por alto las docenas de veces en que Dios habló directamente a Moisés en Levítico y éste puso por escrito las instrucciones recibidas para transmitirlas al pueblo. Este libro fue escrito cerca del año 1400 a.C. La lectura de hoy del libro de Levítico, capítulo 1, versículo 1, al capítulo 5, versículo 18, estará a cargo de Lupita Cumplido de México, a quien le agradecemos su colaboración. Y llamando Yahvé a Moisés, le habló desde la tienda de reunión diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda a Yahvé, ofreceréis vuestra víctima de animales del ganado o del rebaño. Si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. Lo traerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea acepto en favor suyo ante Yahvé. Apoyará su mano sobre la cabeza de la víctima y le será acepta para hacer expiación por él. Luego deberá degollar el becerro ante Yahvé, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre y rociarán la sangre alrededor sobre el altar situado a la entrada de la tienda de reunión. Desollará la víctima y la partirá en trozos, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, harán fuego sobre el altar y acomodarán leña sobre el fuego. Y los mismos hijos de Aarón, los sacerdotes, dispondrán los trozos, la cabeza y la grasa sobre la leña que está encima del fuego del altar. Y después de lavar en agua sus entrañas y sus patas, el sacerdote lo dejará consumir todo sobre el altar. Es un holocausto, un sacrificio digno de olor que apacigua a Yahvé. Pero si su ofrenda para el holocausto es del rebaño, de corderos o de chivos, ofrecerá un macho sin defecto. Lo degollará delante de Yahvé sobre el flanco del altar al norte, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, rociarán la sangre de aquel sobre el altar en derredor. Y lo cortará en trozos, los cuales, con su cabeza y su grasa, el sacerdote dispondrá encima de la leña colocada sobre el fuego que hay encima del altar. Se lavarán en el agua las entrañas y las patas, y el sacerdote lo ofrecerá todo, dejándolo consumir sobre el altar. Él es un holocausto, sacrificio digno de olor que apacigua a Yahvé. Y si su ofrenda a Yahvé consiste en un holocausto de ave, presentará como ofrenda suya unas tórtolas o pichones. El sacerdote la acercará al altar y de una uñada le cortará la cabeza, la cual dejará consumir sobre el altar. Después exprimirá su sangre sobre la pared del altar, le quitará el buche y el plumaje y lo arrojará a un lado del altar, al oriente, en el lugar de la ceniza. Hendirá la avecilla por entre sus alas, pero no la dividirá,
y el sacerdote dejará que se consuma sobre el altar, encima de la leña, sobre el fuego. Es un holocausto, sacrificio ígneo de olor que apacigua a Yahvé. Cuando alguno presente una ofrenda vegetal a Yahvé, su ofrenda será de flor de harina. Verterá aceite sobre ella y le pondrá incienso encima, y la presentará a los sacerdotes, los hijos de Aarón. De allí tomará un puñado lleno de la flor de harina de su ofrenda y de su aceite, con todo su incienso, y enseguida el sacerdote dejará consumir esto como su memorial sobre el altar. Es sacrificio ígneo de olor que apacigua a Yahvé. Lo restante de la ofrenda vegetal será para Aarón y sus hijos, cosa santísima de los sacrificios ígneos en honor a Yahvé. Si aporta ofrenda vegetal de lo cocido en horno, será de flor de harina, en panes sin levadura amasados con aceite, o galletas sin levadura untadas con aceite. Si tu presente es una ofrenda de sartén, será de flor de harina amasada con aceite, sin levadura. La partirás en pedazos y derramarás sobre ella aceite. Es un sacrificio para Yahvé. Si tu presente es una ofrenda vegetal hecha en cazuela, la flor de harina será elaborada con aceite. Y llevarás a Yahvé la ofrenda vegetal que hayas preparado de esas cosas, y se la presentarás al sacerdote para que la aproxime al altar. El sacerdote tomará de la ofrenda la porción como memorial y la dejará consumir sobre el altar como sacrificio ígneo de olor que apacigua a Yahvé. Lo restante de la ofrenda vegetal será para Aarón y sus hijos. Es cosa santísima de los sacrificios ígneos a Yahvé. Ninguna ofrenda vegetal que ofrezcáis ante Yahvé será preparada con levadura, porque no haréis consumir ninguna cosa hecha con levadura ni con miel como ofrenda ígnea a Yahvé. Podréis presentarlas ante Yahvé como ofrenda de primicias, pero no ascenderán sobre el altar como olor que apacigua. Toda ofrenda de vuestros sacrificios será salada con sal, y nunca dejaréis que la sal del pacto de Elohim falte en vuestros sacrificios. Presentarás sal en toda ofrenda vuestra a Yahvé vuestro Elohim. Si presentas ante Yahvé ofrenda de primicias, sean espigas tiernas recién tostadas para Yahvé, y llevarás la ofrenda de las primicias y verterás sobre ella aceite y pondrás sobre ella incienso. Es ofrenda vegetal. Y el sacerdote dejará consumir como memorial de ella parte de su grano desmenuzado y de su aceite con todo su incienso. Es ofrenda ígnea a Yahvé. Si su ofrenda es un sacrificio de paz, si ofrece de la vacada, sea macho o hembra, lo presentará sin defecto ante Yahvé. Apoyará su mano sobre la cabeza de su víctima y la degollará a la entrada de la tienda de reunión. Los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán la sangre en derredor sobre el altar. Del sacrificio de las ofrendas de paz presentará una ofrenda ígnea ante Yahvé con la grasa que cubre los intestinos, toda la grasa que hay sobre las entrañas, los 2 riñones, la grasa que hay sobre ellos y sobre los lomos, y la grasa del hígado que quitará con los riñones. Los hijos de Aarón dejarán consumir esto en el altar, encima del holocausto, sobre la leña, sobre el fuego. Es ofrenda ígnea de olor que apacigua a Yahvé. Si su ofrenda para el sacrificio de ofrendas de paz a Yahvé es del rebaño, lo presentará sin defecto, sea macho o hembra. Si presenta un cordero por su ofrenda, entonces lo hará acercar delante de Yahvé y apoyando su mano sobre la cabeza de su ofrenda, lo degollará delante de la tienda de reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre en derredor sobre el altar. Y del sacrificio de las ofrendas de paz presentará como ofrenda ígnea ante Yahvé la grasa y la cola entera, cortada desde el espinazo, así como la grasa que la cubre, los 2 riñones, la grasa que hay sobre ellos y sobre los lomos, y la grasa del hígado que quitará con los riñones. Y el sacerdote lo dejará consumir sobre el altar como ofrenda ígnea a Yahvé. Y si su ofrenda es un chivo, lo hará acercar ante Yahvé y apoyando su mano sobre la cabeza, lo degollará delante de la tienda de reunión. Después los hijos de Aarón rociarán su sangre en derredor sobre el altar y lo presentarán ígneo ante Yahvé, la grasa que cubre las entrañas y toda la grasa que hay sobre las entrañas,
los 2 riñones con la grasa que hay sobre ellos y sobre los lomos, y la grasa del hígado que quitará con los riñones. Y el sacerdote los dejará consumir sobre el altar. Sacrificio ígneo de olor que apacigua. Toda la grasa pertenece a Yahvé. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones en todos vuestros asentamientos. No comeréis grasa ni sangre. Y Yahvé habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Si alguno peca por ignorancia contra cualquiera de los mandamientos de Yahvé sobre cosas que no se han de hacer, e infringe alguno de ellos, o si el sumo sacerdote, el ungido, es quien ha pecado en perjuicio del pueblo, por el pecado cometido ofrecerá a Yahvé como expiación un novillo sin defecto. Conducirá el novillo a la entrada de la tienda de reunión delante de Yahvé, y apoyando su mano sobre la cabeza del novillo, degollará el novillo delante de Yahvé. Y el sacerdote, el ungido, a quien le fueron consagradas las manos, tomará de la sangre del novillo y la llevará a la tienda de reunión, y mojando el sacerdote su dedo en la sangre, hará con la sangre aspersión 7 veces ante Yahvé hacia el velo del santuario. Y pondrá el sacerdote parte de aquella sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático delante de Yahvé en la tienda de reunión, y derramará el resto de la sangre del novillo al pie del altar del holocausto, situado a la entrada de la tienda de reunión. Y quitará toda la grasa del novillo de la expiación, la que recubre los intestinos, y toda la grasa que envuelve las entrañas, los 2 riñones, la grasa que hay sobre ellos y sobre los lomos, y la grasa del hígado que quitará con los riñones, de la manera que se quita del novillo del sacrificio de las ofrendas de paz. Luego el sacerdote los dejará consumir sobre el altar del holocausto, pero la piel del novillo y toda su carne con su cabeza, sus patas, sus entrañas y su estiércol, es decir, todo el novillo, lo hará sacar fuera del campamento a un lugar limpio, al vertedero de la ceniza, y lo quemará sobre leños con fuego. En el vertedero de la ceniza será quemado. Si por ignorancia toda la asamblea de Israel peca, y el asunto está oculto ante la congregación, pero ha transgredido alguno de los mandamientos de Yahvé respecto a cosas que no deben ser hechas, resultando así culpables, cuando sea manifiesto el pecado con el cual pecaron, entonces los de la congregación presentarán un novillo en ofrenda por el pecado y lo conducirán delante de la tienda de reunión. Y los ancianos de la asamblea apoyarán sus manos sobre la cabeza del novillo en presencia de Yahvé, y uno degollará el novillo en presencia de Yahvé. Luego el sacerdote ungido llevará una parte de la sangre del novillo a la tienda de reunión, y mojando su dedo en la sangre, el sacerdote hará aspersión 7 veces ante Yahvé hacia el velo, y pondrá parte de la sangre en los cuernos del altar en presencia de Yahvé en la tienda de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, situado en la entrada de la tienda de reunión. Y quitará de él toda su grasa y la dejará consumir sobre el altar. Preparará el novillo, así como preparó el novillo de expiación. Lo mismo será hecho con él. El sacerdote hará expiación por ellos, y ellos serán liberados de sus pecados. Y se sacará el novillo fuera del campamento y se quemará como quemó el primer novillo. Es un sacrificio expiatorio por la congregación. Cuando un jefe peque por ignorancia, obrando contra cualquiera de los mandamientos de Yahvé, su Elohim, sobre lo que no debe ser hecho, resultando así culpable, tan pronto sea conocido el pecado que cometió, presentará como ofrenda suya un macho cabrío sin defecto, y apoyando su mano sobre la cabeza del macho cabrío, lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto, en presencia de Yahvé. Es ofrenda por el pecado. Y tomará el sacerdote con su dedo de la sangre de la víctima por el pecado, y la pondrá en los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de su sangre al pie del altar del holocausto. Dejará consumir sobre el altar toda su grasa, así como quemó la grasa del sacrificio de las ofrendas de paz. De esta manera el sacerdote ofrecerá expiación por el pecado de aquel, y será liberado. Y si alguno del pueblo de la tierra peca por ignorancia,
haciendo lo que no debe ser hecho contra alguno de los mandamientos de Yahvé, resultando así culpable, tan pronto se ha conocido el pecado que cometió, traerá una hembra de las cabras, una cabra perfecta por el pecado que cometió, y apoyando su mano sobre la cabeza de la víctima por el pecado, degollará a la víctima por el pecado en el lugar del holocausto. Y el sacerdote tomará de la sangre de ella con su dedo y la pondrá en los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de su sangre al pie del altar. Y le quitará toda la grasa como es removida la grasa de las ofrendas de paz. Y el sacerdote la dejará consumir sobre el altar como olor que apacigua a Yahvé. El sacerdote hará expiación a favor de él y le será perdonado. Y si trae un cordero como su víctima por el pecado, aproximará una hembra sin defecto, y apoyando su mano sobre la cabeza de la ofrenda del pecado, la degollará en el lugar donde se degüella el holocausto. Y tomará el sacerdote con su dedo de la sangre de la víctima expiatoria, y la pondrá en los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de su sangre al pie del altar. Y quitará toda su grasa, tal como es quitada la grasa del cordero del sacrificio de las ofrendas de paz, y el sacerdote la dejará consumir sobre el altar como sacrificio ígneo a Yahvé. El sacerdote ofrecerá así expiación por tal persona, por el pecado cometido, y le será perdonado. Si alguien es llamado a testificar por ser testigo de algo que vio o supo, y no lo denuncia, comete pecado y cargará con la culpa. Si alguien toca cualquier cosa impura, sea cadáver de una fiera inmunda, o cadáver de ganado inmundo, o cadáver de reptil inmundo, o si toca alguna impureza humana de cualquier impureza con que sea contaminado sin darse cuenta, y después llega a saberlo, será culpable. Si alguien cura a la ligera con sus labios para mal o para bien en cualquier cosa que el hombre acostumbra a proferir juramento y no se da cuenta, pero luego se percata y resulta culpable de cualquiera de estas cosas, tendrá que confesar aquello en que ha pecado, y para expiación por su pecado cometido presentará ante Yahvé una hembra del rebaño, sea oveja o cabra, como sacrificio por el pecado, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Pero si no dispone lo suficiente para ofrecer un cordero, entonces presentará por su culpa, con la cual pecó, 2 tórtolas o 2 palominos para Yahvé, uno como víctima por el pecado y otro para holocausto, y los llevará al sacerdote. Este presentará primero al que es víctima por el pecado, y de una uñada le hará un corte en la cabeza desde el cuello, pero no la separará. Salpicará parte de la sangre de la víctima por el pecado sobre la pared del altar y exprimirá el resto de la sangre al pie del altar. Es ofrenda por el pecado. Con el segundo hará holocausto conforme al decreto, y el sacerdote hará expiación a favor de él por su pecado con el cual pecó, y le será perdonado. Y si no dispone lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, entonces el que pecó presentará por ofrenda suya la 10ª parte de un efa de flor de harina por expiación. No le echará aceite ni le pondrá incienso, porque es ofrenda por el pecado. La presentará pues al sacerdote, y el sacerdote llenará de ella su puño como memorial y la dejará consumir en el altar sobre las ofrendas ígneas a Yahvé. Es ofrenda por el pecado. El sacerdote hará expiación a favor de él por su pecado con el cual pecó en alguna de estas cosas y le será perdonado. El resto será para el sacerdote, como en el caso de la ofrenda vegetal. Además, Yahvé habló a Moisés diciendo: si una persona comete prevaricación y peca por ignorancia, destruyendo cosas consagradas a Yahvé, presentará como sacrificio suyo de reparación a Yahvé un carnero sin defecto procedente del rebaño, según tu valoración en siclos de plata, conforme al siclo del santuario, como sacrificio por el delito. Restituirá además lo que haya dañado de las cosas consagradas y añadirá sobre ello un quinto, lo cual dará al sacerdote. El sacerdote hará expiación a favor de él mediante el carnero del sacrificio por el pecado y le será perdonado.
Si alguno peca e infringe cualquiera de los mandamientos de Yahvé respecto a cosas que no se deben hacer, aunque no se dé cuenta, se hará responsable y pagará su falta. Del rebaño llevará un carnero sin defecto, según tu estimación, como sacrificio por el delito. El sacerdote hará por él expiación por la falta que cometió por ignorancia y será perdonado, porque ciertamente era culpable ante Yahvé. Amables oyentes, de esta manera finaliza la lectura de hoy. Los invitamos a que nos acompañen en el próximo encuentro. Leamos juntos. Que tengan una buena semana.